Capítulo veremos algunos apoyos asociados a la forma en cómo los gerentes pueden tomar decisiones de una forma racional y haciendo uso de algunas herramientas. Les explicaré a cada uno de ustedes las teorías, temáticas, en qué consiste y así puedan desarrollar mejor su tarea. Iniciaremos hablando sobre qué es una decisión. Una decisión es una elección entre dos o más alternativas, es decir, tener opciones para poder tomar una decisión. Si no existen opciones, entonces, o alternativas, la decisión es básicamente la que está ahí presentada. Dentro del proceso de toma de decisiones existen varias macroactividades. Y la primera de ellas es la identificación de un problema y establecer criterios de decisión y ponderar dichos criterios. Segundo, desarrollar, analizar, seleccionar una alternativa que pueda resolver el problema. Esto es cuando se tienen más alternativas. Tercero, implementar la alternativa seleccionada con base en el análisis desarrollado. Y luego evaluar la efectividad de la decisión. Aquí aplicamos lo que llamamos el proceso de control sobre la decisión tomada. En esta figura ustedes pueden observar la identificación de un problema en una base de un ejemplo, cómo puede desarrollarse para generar la compra de una computadora. Es decir, vamos a ver a continuación de esto. La primera, la identificación del problema. El problema es que existe un problema, es una discrepancia, es decir, una situación que no es ideal. Ese es un problema y es base de una percepción, ¿verdad? Lo que yo interpreto, creo y veo de lo que debe ser lo ideal. Las características de los problemas. Un problema es un problema cuando un gerente toma conciencia de que existe. Hay una presión para resolver ese problema, es decir, es una situación no ideal y necesita generar una respuesta. Y el gerente, como tomador de decisión, debe tener la autoridad, la información y recursos necesarios para resolver ese problema. Entonces, un gerente debe generar esa respuesta ante aquella situación considerada como problema. Número 2. La identificación de los criterios de decisión. Dentro de esta estructura, vamos a ver cuáles son esos criterios. Los criterios de decisión son factores importantes relevantes para resolver un problema, como los siguientes. Los costos en los que se incurrirá, es decir, qué consideraciones vamos a tener, los riesgos que es probable encontrar, es decir, la posibilidad de fracasar según la decisión que se haya tomado, y los resultados que se desean, es decir, qué es lo que yo espero lograr para poder hacer. Entonces, la identificación de criterios es como aquellas cosas que yo considero que debe tener la solución para dar una respuesta absoluta o la solución del problema como tal. La tercera etapa, la ponderación de los criterios. En esta parte yo coloco cada uno de los criterios que he seleccionado y le asigno un valor o una escala de importancia a esos criterios que deben ser considerados en la toma de decisión. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se quiere generar la compra de una computadora. Entonces, ¿qué criterios voy a hacer? La memoria, la capacidad, la vida de la computadora, el material, la garantía que voy a tener, la calidad de la pantalla o el prestigio de la marca o el respaldo. A cada uno de esos criterios yo asigno un valor. Y esos valores van a tener esa primordialidad sobre las selecciones y sobre las decisiones. Número 4, el desarrollo de la alternativa. Cuando ya tengo los criterios, voy y busco, ok, ¿qué alternativas son viables y pueden estar dentro de los criterios que yo ya establecí? Se hace la lista de las alternativas, es decir, fui, busqué cuáles son las que pueden estar disponibles y que llenan la mayoría de esos criterios. Cuando ya tengo la lista de las alternativas, hago la asignación de esa valoración y decido, bueno, entonces valorar las fortalezas y debilidades de cada una de las alternativas con base en los criterios. Entonces, la evaluación de una alternativa se basa en su capacidad de resolver los puntos identificados.
Así que en esto yo tengo una lista de las computadoras, establezco los criterios y a cada uno de esos digo, bueno, ok, a la primera opción llena completamente el primer criterio, pero el criterio, por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes para mí? Entonces, dentro de eso nos damos cuenta de que la decisión va a ser tomada según la necesidad o según la solución que se le quiera dar al problema. Sigamos. La sexta etapa es la selección de la alternativa. Una vez que ya se han establecido, ya están las alternativas posibles, ya se le asignaron los valores a los criterios, en base a eso entonces generamos la alternativa por la cual nosotros vamos a tomar la decisión. Uno, elección de la mejor alternativa y se elige la alternativa con el peso total más elevado de la suma de todos los criterios y posteriormente pues se decide implementar la alternativa, que en este caso es la compra de la computadora, según las decisiones y se justifica, ¿verdad? Elegimos esta computadora porque llena los criterios, los requisitos tales y tales y tales. Y en este caso existen, vean ustedes, la tercera, la HP, esta es la que tiene el mayor puntaje, mínimo quizás, sin embargo es la que pues cubre. Bien, luego tenemos la etapa 8, que es la evaluación de la efectividad de la decisión. Y aquí establecemos, como hablábamos, el proceso de control. Entonces, yo planifiqué comprar, veo, la decisión es correcta, cumple los criterios, la solidez de la decisión se juzga por sus resultados. Qué tan eficazmente se solucionó el problema según los resultados de las alternativas elegidas y si el problema se resolvió y si no se resolvió, por qué no se resolvió si hicimos un... Es decir, ya tengo todas las alternativas y si la primera alternativa pues no me funcionó, también tengo que tener la segunda alternativa que puede darme la solución. Quiere decir que alguna de las acciones del criterio o de la asignación o de la búsqueda no fue el considerado. Y aquí podríamos ver cosas como los factores del entorno, si ustedes recuerdan que habíamos hablado anteriormente, los aspectos socioeconómicos, los aspectos políticos, bueno, y ahora que estamos con la pandemia del coronavirus, que podríamos tener todas las alternativas correctas, pero simple, algo pasó y todo cambió. Aquí vemos en esta gráfica las decisiones en las funciones de la administración. Tenemos las 4 funciones de la administración: planear, organizar, dirigir y controlar, y nos hace algunas interrogantes respecto a estas decisiones. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuántos empleos? Es decir, qué clase de preguntas tenemos que hacernos con base en cada una de las funciones para generar una toma de decisiones estructurada y no basada en las... Lo vamos a ver más adelantito. Aquí entramos entonces en esto, la toma de decisión, la racionalidad. Y la racionalidad está enfocada a que los gerentes toman decisiones con base en... Los gerentes toman elecciones consistentes que maximizan el valor con limitaciones específicas. Las suposiciones dicen que quienes toman decisiones son racionales, objetivos y lógicos. Han tenido cuidadosamente el problema identificado y tienen un objetivo claro. Seleccionarán la alternativa que maximice los resultados en favor de los intereses de la organización. Entonces, la racionalidad establece a no tomar decisiones basadas en emociones, sino que con base en un análisis donde hay una lógica. Dentro de esto está entonces la racionalidad limitada. La racionalidad limitada dice que los gerentes toman decisiones, claro, de manera racional, con base en, pero limitados a su capacidad de procesar información. Entonces yo no puedo tomar decisiones de qué medicamento le voy a dar a una persona porque yo no soy médico. Simple, no tengo todo el conocimiento y toda la información para hacerlo. Las suposiciones dicen que quienes toman decisiones no buscarán o conocerán todas las alternativas. Es decir, satisfacerán, elegirán alguna alternativa que resuelva satisfactoriamente el problema en lugar de maximizar el resultado de la decisión. ¿Por qué? Porque hay una limitación en toda la cantidad de información que se tiene. Y la influencia en la toma de decisiones. En base a esto es la intensificación del compromiso, un mayor compromiso con una decisión anterior a pesar de la evidencia de que tal vez no fue buena. Es decir, bueno, ni modo, ya tomamos esta decisión, ya no se puede hacer nada o esto es lo que se puede y así pues ya está, se hace.
El papel de la intuición. Aquí es un poquito los tomadores de decisión con base en la experiencia. Entonces, la toma de decisiones intuitiva es muy en algunos casos, pero asociada más a aquellos aspectos a lo que yo conozco y sé o a la experiencia que puede tener el gerente. Entonces, la intuición como tal son decisiones basadas en la experiencia o algo que ya pasó antes o qué cosas pueden ocurrir. Entonces, son decisiones promovidas por impresiones, son decisiones cognitivas basadas en pensamientos, en ideas o decisiones basadas en valores o ética. Yo considero que eso no es correcto, entonces mi decisión va enfocada a eso, aunque yo pierda un poco, pero considero que esto es lo justo. Es decir, son decisiones basadas en ética. Y el procesamiento mental subconsciente, y aquí entra la base de los valores y los aspectos de la responsabilidad social y la base de esto que vimos recientemente, que es la ética. Entonces existen tipos de problemas y tipos de decisiones basados en la racionalidad y basados en los aspectos de la intuición. Existen problemas que nosotros llamamos estructurados, que se supone que son con objetivos claros, son conocidos, sabemos que ya pasaron, que van a volver a pasar y se definen fácil y completamente. Entonces, la información sobre el problema está disponible y completa. Es decir, tenemos una tienda por departamentos, llega una persona a comprar un regalo, resulta que no le quedó a la persona porque no se midió la prenda, entonces hay un proceso para un cambio. Entonces, ese es un problema estructurado. Sabemos que eso va a pasar. O una persona extravió una factura, hay que hacerle una reposición. Entonces, esos problemas van a pasar. Pero con base en la información que tengo, establezco una decisión que le voy a permitir al empleado. Y entonces hay una decisión programada. ¿Cuál va a ser la solución? Entonces, una decisión repetitiva que puede manejarse por medio de un método o una rutina, o se le asigna a una persona, ok, le autorizamos a usted para que pueda ver el cambio, hacerle al cliente, o sea, sin ningún problema. Algo así como que voy a cambiar la prenda, por ejemplo. Una persona está definiendo, entonces es un problema estructurado con una decisión. Pero también están los procedimientos. Entonces, es una decisión estructurada. Fui, llevé la prenda, alguien me la autoriza y el procedimiento es la serie de etapas relacionadas que utiliza un gerente para responder a un problema estructurado. Entonces dice, ok, bueno, necesitamos la factura, que la prenda esté en perfectas condiciones, que esté limpia, que no esté manchada, que traiga la etiqueta, que traiga eso, que traiga aquí. Entonces existe un procedimiento. Y de esto establecemos lo que es una regla. Entonces, la afirmación explícita que limita lo que un gerente o un empleado puede hacer o no. O sea, la persona puede tomar decisión solamente en base a tal. Entonces le dice, sí, pero es que yo quiero que me devuelva dinero, por ejemplo, porque elegí una nueva prenda por el cambio, no le puedo devolver dinero, puede llevarse otra cosa al mismo precio o paga un valor adicional por algo. Entonces, es una regla. En base a esto, más adelante en otras clases ustedes van a ver otros aspectos de aplicación de las reglas. Y sobre esto entonces definimos lo que nosotros llamamos en la administración de procesos una política. Y una política son las pautas generales para tomar decisiones. Las políticas se ponen por escrito y se genera incluso todo el diseño de un manual de políticas y procedimientos que dictan las pautas para que un empleado pueda tomar decisiones del tipo estructuradas, programadas que sabemos que van a pasar. Aquí hay un ejemplo, el que les estaba diciendo, la devolución de una prenda y la parte de los reembolsos y cómo se deberían hacer esto. Ahora bien, hablemos de los problemas no estructurados. Los problemas no estructurados que son nuevos, inusuales, para los cuales la información es ambigua e incompleta. Es decir, que algo es ambiguo es que no está claramente definido o que no se sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces, esos son problemas no estructurados. No todas las personas somos capaces de dar solución a problemas no estructurados. Algunas personas, cuando se les presentan situaciones así extrañas, diferentes o que no se conocen, toman una actitud pues sumamente extraña, podemos decirlo nosotros, pero es porque no tienen esa capacidad de solucionar problemas no estructurados. Estos problemas que requieren una solución a la medida, con base en las situaciones y las consideraciones que se le pueda
estar presentando. Sobre esto entonces hablamos de decisiones no programadas. Entonces, por ejemplo, esta situación de la pandemia del COVID-19 ha establecido en base a la intuición o a los errores que otra gente ha tenido en otros países, entonces deciden con base en, porque no sabemos qué va a pasar, entonces por eso es que la universidad dice, ok, de entrada, nuestro rector, pues él tiene una especialidad en patología, entonces sabe de ese tipo de enfermedades. Y él establece y dice, bueno, ok, con base en mi intuición, en mi conocimiento y con base al grupo de expertos que están ahí, y le dicen, ¿verdad? No, pues nosotros nos vamos a 21 días. Entonces, 21 días fuera de la universidad porque sabemos que con base en el conocimiento, pero no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, dan una decisión no programada a una situación no estructurada, a un problema no estructurado, pero con base en algo que se llama intuición. Conozco un poco, pero tengo un conocimiento limitado. Entonces son decisiones que se generan respuestas únicas. Y luego, como decimos, sobre la marcha vamos a ir resolviendo la situación. Entonces son decisiones programadas frente a decisiones no programadas, como les acabo de explicar. Entonces, dentro de las condiciones para la toma de decisiones, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, la certidumbre. Y la certidumbre es la situación en la que un gerente puede tomar decisiones precisas y que conoce el resultado. Es decir, yo sé qué es lo que puede pasar, pero también está algo que se llama el riesgo. Es decir, una situación en la que el gerente puede prever los resultados que ocurrirán al elegir las alternativas concretas. Bueno, voy a suspender actividades, pero voy a establecer esto, vamos a ver qué pasa, y si no existe, y si no llega, entonces vamos a tomar tal decisión. Es decir, corremos un riesgo, que se solucione o que nos vaya bien o que no nos vaya tan bien. Pero entre las condiciones para la toma de decisiones tenemos lo que llamamos la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo justo ahora en Honduras. La información limitada impide la estimación de los resultados para las alternativas del problema y tal vez obligue a los gerentes a depender de la intuición, de su experiencia limitada, de las corazonadas o del instinto. La incertidumbre pues precisamente hace eso. Y Miramax, la elección del gerente optimista, maximizar el rendimiento. Y Maximin, la elección del gerente pesimista, maximizar el rendimiento. Es decir, dependiendo del conocimiento general que tenga, de la intuición, de lo que a mí me parece, como les comenté hace un momento. Entonces yo digo, bueno, no, voy a suspender las actividades porque conozco, es decir, tengo un conocimiento limitado, pero esto es totalmente nuevo. Entonces busco el caso más pesimista y en base a eso, entonces toma acciones y decisiones. Y Manimix, la elección del gerente, puede reducir al mínimo sus resultados inevitables. Existen varios estilos de toma de decisiones. El estilo de pensamiento lineal, que son las preferencias de una persona por utilizar datos, hechos, información, aspectos lógicos. Y el estilo de pensamiento no lineal, que es la preferencia de una persona por fuentes de información interna y procesar esta información con intuición, sanciones y corazonadas. Entonces existen eso, no, yo pienso, yo sé, a mí me parece, siempre lo he hecho así, me ha ido bien. Y está el pensamiento lineal, ¿verdad? Con base en los datos. Existe como una combinación de lo que se genera en estas dos acciones. Dentro de los errores y prejuicios en la toma de decisiones, pues existen todas diferentes puntos, exceso de confianza, beneficio inmediato, el efecto ancla, la percepción, que vamos a ver un poquito sobre cada uno de estos. Dentro de los errores y prejuicios de la toma de decisiones. Prejuicios y errores de la toma de decisiones. La heurística, usar reglas empíricas para simplificar la toma de decisiones. Errores de exceso de confianza. Mantener visiones positivas no realistas de uno mismo y de su desempeño. A mí siempre me ha ido bien, siempre me funcionan, las cosas me salen, tal y tal. Errores de la satisfacción inmediata. Elegir alternativas que ofrezcan beneficios inmediatos para evitar costos inmediatos. Otro de los prejuicios es el efecto ancla, que es obsesionarse con la información inicial e ignorar la posterior.
pero ya me habían dicho tal y tal y tal. Ahora, ¿por qué me están cambiando? Prejuicio de percepción selectiva. Cuando quienes toman las decisiones organizan selectivamente e interpretan situaciones basadas en sus percepciones equivocadas. Es decir, yo entiendo que la cosa es así, así, y a mí me parece que tal y tal. Y en base a eso se toman decisiones. Los prejuicios de confirmación. Buscar información que reafirma las decisiones pasadas y desechar la que las contradice. Entonces, el prejuicio de confirmación es, ok, bueno, pero permítame, voy a investigar, voy a preguntarle a alguien más, voy a ver. Dentro de los prejuicios y errores también tenemos el prejuicio de la contextualización, que es seleccionar y resaltar ciertos aspectos de una situación y excluir otros. Los prejuicios de disponibilidad es perder la objetividad en la toma de decisiones al concentrarse en los eventos más recientes. Y el error de representación es encontrar analogías y ver situaciones idénticas donde no existen. Pero a fulano de tal le hizo tal y tal y tal. Entonces, pero en algunos casos, como les digo, todo depende de la situación. Hay que ver el entorno, hay que ver los aspectos económicos, políticos. O sea, en la toma de decisiones vemos todos esos aspectos más lo que ha ocurrido. Nada, así como está cambiando el mundo de rápido, puede decir que está una estructura del ABCD de lo que se va a ocurrir. Y el error de la casualidad. Intentar dar sentido eventuales a eventos casuales. Es decir, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿quién se podía imaginar que tal y tal cosa iba a ocurrir? Nunca nos imaginamos que esta situación del COVID iba a ocurrir. Dentro otros de los prejuicios es el orden de los costos irrecuperables. Olvidar que las acciones actuales no pueden influir en las situaciones pasadas y referirse solo a las consecuencias a futuro. Entonces, yo puedo haber hecho alguna inversión en algo y decir, bueno, lo que pasa es que antes, en 1900, no sé qué, me ocurrió tal cosa, pero yo sé que más adelante, entonces esos puntos. El prejuicio egoísta. Tomar rápidamente el crédito por los triunfos propios y culpar a factores externos del fracaso. Yo sabía, yo podía, pero entonces y me ocurrió y la mala suerte. La predisposición a la retrospectiva es creer falsamente que un evento pudo haberse previsto luego de saber su resultado después del hecho. No, hombre, si aquí no va a pasar nada, aquí todos estamos bien. Por ejemplo, volvemos al COVID, los países del primer mundo llamado, que cometieron errores y esos errores pues han acaecido en decisiones pues fatales, ¿verdad? Como ustedes ya. Entonces, sobre esto tenemos lo que es el panorama general de la toma de decisiones. Entonces, tenemos los métodos de toma de decisiones, racionalidad limitada y la intuición, ¿verdad? Todo gerente, a medida que va avanzando en su vida profesional, en el ejercicio de su función gerencial, ya sea con título o sin título, tiene ese aspecto de decisión dentro del proceso de la toma de decisión. Luego tenemos la decisión como tal en su estructura y sus pasos, ¿verdad? Que ya se los expliqué. Luego tenemos el estilo de pensamiento lineal y no lineal. Y aquí tenemos los dos puntos, los tipos de problemas y las condiciones para la toma de decisiones. Pero ahorita, así como estamos, importante los errores y los prejuicios en la toma de decisiones. Las cosas, como va cambiando el mundo, nada es fijo y nada está totalmente dicho. En el mundo actual, pues existen pautas para tomar decisiones eficaces. Entender las diferencias culturales, pues saber cuándo rendirse, así como ahora, ¿verdad? Que no sabemos qué está pasando. Utilizar un proceso efectivo en la toma de decisiones. Y al hablar de las cuestiones culturales, también hay que hablar de los aspectos tecnológicos, los aspectos de la comunicación. Hábitos de las organizaciones altamente confiables dentro de la toma de decisiones. Uno, no se dejan engañar por su éxito. Significa que si me fue bien ayer, no significa que mañana me va a ir igual o más bien. Es decir, siempre hay que mantener un entorno reservado.
Los hábitos de las organizaciones altamente confiables confían en los expertos de primera línea y se informan, ¿verdad? Buscan datos, buscan información, pero no se dejan llevar, así como me fue bien, siempre me va a ir bien, o como dice un dicho por ahí, cría fama y échate a dormir. Pensamos que siempre las cosas van así. O de otros hábitos es que dejan que las circunstancias inesperadas proporcionen la solución. Es decir, en el camino vamos a resolver. Hay situaciones que no están estructuradas, que no están definidas, y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país con lo del COVID-19. Y aceptan la complejidad. Las cosas no están, la palabra final no está dicha. Y anticipan, pero también reconocen sus limitaciones. Dentro de algunas características de un proceso efectivo de toma de decisiones es que se enfoca en lo que es importante. Otro dentro de las características es que es lógico y consistente, es decir, tiene una razón y existe un punto que es igual, o sea, tiene que ser lógico y consistente dentro de las características. También es que reconoce tanto el pensamiento subjetivo como el objetivo. Como les había dicho, ok, tengo datos, tengo información, pero yo tengo experiencia o también busco expertos, combina pensamiento analítico e intuitivo. Solo requiere la información y el análisis necesario para resolver un problema en particular. Es decir, las cosas no son iguales siempre. En esto, pues todo dependerá del entorno, de lo que está pasando, de las realidades, de las condiciones, de la economía, de la situación, de la educación, de la cultura. La cultura de los países genera cambios significativos. Fomenta y guía la acumulación de la información, opiniones importantes. Y es sencillo, confiable, fácil de utilizar y flexible.